Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Morales Hilerio. Soy alumna de la Universidad del Sur y actualmente me encuentro cursando el octavo cuatrimestre en la licenciatura en Trabajo Social. El tema que vamos a hablar el día de hoy en este video es acerca de una buena intervención social. Como primer punto, vamos a abordar prácticamente lo que sería la definición de la intervención social. Esto es con la finalidad de que las personas que logren ver este video tengan como un poquito de conocimiento y de conciencia de qué es lo que logra hacer una intervención social. Bueno, cuando hablamos de intervención social prácticamente hablamos que esto logra ser como una actuación, la cual tiene como objetivo, o buscar prácticamente complementar lo que son las deficiencias que se logra presentar en un determinado sistema social. En esta parte de las deficiencias se logran generar de manera negativa un impacto ante lo que sería la sociedad. Bueno, prácticamente en esta parte de la intervención social vamos a distinguir más que nada como los dos sectores en los que se pueden prácticamente como trabajar. Primero sería el sector público y el sector privado. Aquí tienes que tener muy bien en cuenta y de manera clara y precisa que mientras tú te encuentres en cualquiera de estos dos sectores que existen, tienes que tener como que la idea que el trabajador social, cuando va a intervenir, su trabajo tiene que ir enfocado en poder cubrir lo que son las determinadas carencias que los sistemas de manera social nos logren presentar. Es decir, un ejemplo, la sociedad, al paso del tiempo, como vamos prácticamente, siempre la sociedad nos va a tratar de presentar conflictos, situaciones, etcétera, etcétera, en donde tú como trabajador social vas a tener en tus manos, obviamente, la resolución de los problemas, las situaciones, en fin, muchas cosas que la sociedad te logre presentar. ¿Por qué? Porque ahora sí que un trabajador social tiene como la capacidad de poder orientar a la persona, orientar a la sociedad, orientar al grupo, al individuo, etcétera, a cómo guiarse para que tu situación que tú me expongas tenga como resultado prácticamente como algo bueno. O sea, no vamos a eliminar todas las cosas negativas que logramos tener durante el proceso. El trabajador social ahí es donde realiza su intervención. Vamos a tratar de que la situación que tú me presentas se logre eliminar, se logre tener una resolución, siempre y cuando sea de manera ordenada, clara y precisa. Bueno, después de que ya te di una pequeña conceptualización de qué es una intervención, ahora te voy a hablar de un caso en particular que mi familia está viviendo, y es donde yo veo lo que sería la intervención del trabajador social. Bueno, primeramente te voy a conceptualizar lo que sería el caso. Este caso nos habla de un menor de edad, el cual tiene aproximadamente 14 años. Le vamos a poner como nombre Juan al menor. Vive en una familia que está integrada por mamá, papá, hermano y él. Sin embargo, este niño desde muy pequeño ha venido en la crianza prácticamente en donde su abuelita es la que lo ha venido criando desde pequeño. ¿Por qué? Porque mamá y papá trabajan y él se tenía que quedar con su abuela. Al paso del tiempo, cuando él tenía aproximadamente como 8 años, mamá dejó de trabajar y él se va con mamá, y pues su abuela queda en su casa donde vivía siempre. Pero aquí vamos a hablar de primera vista lo que vendría siendo el primer cambio del menor. Es muy contradictorio, confuso el cambiarte de una vida que tú tienes ya establecida a otra nueva vida. Ese sería como que el primer punto. Se lo llevan a vivir fuera de la ciudad. El niño se va, vive con mamá, con su hermano y su papá, pero su papá solamente lo veía como fines de semana porque él es profesor y él trabaja fuera de la ciudad.
Entonces el niño a los 9 años exactamente logra venir como a los 10 años aproximadamente logra venir lo que sería la primera ola del COVID-19. Entonces prácticamente vives en una ciudad, ellos rentaban un departamento y lógicamente pues llega lo que sería el encierro, porque definitivamente nadie puede salir más que a comprar comida, absolutamente si encontrabas, y si no pues te quedabas ahí en tu casa. Entonces el niño en ese transcurso él logra presentar algunos comportamientos que no son, por así decirlo, nada común en un menor de edad. El niño se vuelve muy violento, muy grosero, agarra como represalias contra mamá. Después de esto el niño empieza como a presentar igual algunas otras acciones de parte de él, en donde él decía que él ya no quería vivir, que él se quería morir, se quería matar, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente lo tuvieron, por así decirlo, los 2 años que duró la pandemia, no salían más que a comprar y regresaban. Ahí sería como que el segundo punto, en donde le afectó ciertamente esa parte del encerramiento en casa. Seguido de esto, mamá y papá no se dan cuenta que el menor a los 11 años empieza a desarrollar. Es donde el niño tiene como muchos cambios de humor prácticamente, que un día está feliz, otro día está contento, triste, otro día lloraba, otro día se reía, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente en esta parte, mamá y papá, a pesar de que tienen como pues se podría decir una profesión, porque sí tienen ambos, ellos no comprendían esta parte. Entonces el niño llega a un momento en el que el niño no podía dormir. El menor no podía dormir, se acostaba y se paraba y no se dormía, etcétera, etcétera. Entonces llega su abuela, llega de vacaciones y la abuela empieza a notar esos comportamientos que claramente no son de una persona habitual. Vamos a decir una persona habitual, no una persona normal, porque cabe recalcar que es una persona normal. Entonces la abuelita empieza a ver que el niño no presentaba los comportamientos habituales de una persona. Entonces ella empieza a analizar y ella empieza a decir que su nieto no estaba bien y que no estaba bien y que no estaba bien. Entonces ella lo que hace es acudir al DIF de la ciudad donde estaban. De primera instancia la pasaron con una trabajadora social. ¿Por qué con una trabajadora social? Porque ella tenía que analizar el caso, cómo se encontraba. Entonces la abuelita llega, pide una cita, se la dan, la aceptan y empieza el trámite con la trabajadora social. La trabajadora social de primer punto le pide que le explique cuál es la situación, qué es lo que está pasando, y se empieza a contar todo lo que ya expliqué anteriormente. La trabajadora social aquí lo que recomienda es que el menor sea pasado con otro profesional, que en este caso sería el psicólogo. Se le hace la cita al menor, el psicólogo lo atiende, pero para eso teníamos que llevar en la cita mamá, papá y los 2 menores. Pero papá como que no muy quería, hasta que se convenció y fueron. Al principio lo que se le hicieron fueron estudios médicos, en donde la trabajadora social canalizó al menor de ahí directamente del DIF hacia el hospital general para que él se pudiera hacer sus estudios generales, para ver todo prácticamente del cuerpo, etcétera. En donde el diagnóstico era que el menor de edad su cerebro no estaba produciendo la serotonina, la cual es de suma importancia. Entonces al no producir esta célula, prácticamente el cerebro, esas son las como que las que te dan las emociones, algo así. Entonces aquí lo que se tenía que hacer era ya no, o sea, sí se iba a seguir tratando con un psicólogo,
pero teníamos que pasar a otro profesional de mayor rango. Se da la opción de un psiquiatra. Empieza la trabajadora social. Desde el punto que la abuelita se presenta, ahí ya estamos interviniendo, en donde vamos a canalizar, se empiezan a hacer los papeleos, en donde la trabajadora social pasa al menor hacia el psiquiatra, en donde se llevan los estudios, se llevan los resultados de las terapias que va teniendo, etcétera. Y llegando al psiquiatra se sacan las citas y todo, el menor se presenta y sorpresa, el psiquiatra da un diagnóstico en donde el menor sufre de trastorno obsesivo compulsivo acompañado de ansiedad. ¿Qué pasa aquí? Aquí, cuando hablamos de un paciente de este rango, hablamos de un paciente que ya se va a medicar, tiene que llevar terapias, tiene que llevar actividades. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una enfermedad en donde tu mente piensa demasiadas cosas. O sea, tú no puedes, casi que es como imposible controlar la mente. La mente te manda como acciones para que tú las hagas. Entonces aquí lo que se hizo fue seguir tratando al paciente con el psiquiatra, se le siguieron agendando citas con el psicólogo y posteriormente la trabajadora social volvió a tocar puertas para que al menor se le aceptaran en algunas actividades que el DIF municipal ofrecía, como por ejemplo pintura, manualidades, taller de guitarra, etcétera, etcétera. Entonces quedamos con esto: el menor queda ya en tratamiento, va 2 veces al mes al psiquiatra, 3 veces por semana va a su terapia del psicólogo, va 1 vez a la semana a la terapia con el psicólogo y 3 veces por semana hace actividades, como por ejemplo, creo que va a pintura ahí mismo, de lunes a viernes va al gimnasio. Aquí prácticamente lo que se realizó fue que el menor pudiera estar medicado, pudiera estar en atención con psicólogo o psiquiatra constantemente, y mantener prácticamente actividades en las que su mente se mantuviera ocupada. Después de esto, el menor ya lleva aproximadamente 1 año en tratamiento y han logrado, disminuir malos pensamientos, malos hábitos, malos comportamientos. Logramos que mamá y papá, lograron prácticamente, porque pues fue trabajo de ellos, que mamá y papá existiera como un perdón, que papá y mamá le pidieran perdón al menor por algunas situaciones que habían pasado en el pasado, en donde, quieras o no, todo esto afecta al menor. Dice aquí, es de suma importancia tener una buena intervención social con la finalidad de que ya sea quien sea el paciente, el afectado, logre salir prácticamente del hundimiento donde se encuentra. Como se les decía al inicio, un trabajador social siempre va a buscar la manera de solucionar los problemas. La verdad, espero que te haya gustado esta parte del video y muchas gracias.